creemos que es muy importante. Ya vimos la primera presentación extraordinaria, así es que vamos por la segunda presentación. Agradecemos al doctor Jorge de Santiago, y sobre todo al desempeño de Xochitl, que realmente nos impulsó mucho esto, y queremos sacar el mayor provecho en calidad de este evento, que es ver esta plática, que es el contención emocional, manejo del familiar en duelo. La introducción que haría al respecto es que finalmente tenemos muy alteradas nuestras emociones y no sabemos contenerlas para poder influir en la persona que de suyo tiene un ambiente totalmente adverso. Les comentaba el primer grupo que tenemos graves problemas en relación a algunas emociones que se repiten mucho, por ejemplo la soledad, que es la emoción más importante y que sobrepasa a otras como el dolor, la misma muerte y la enfermedad. Así es que seguramente van a ser herramientas para que ustedes en lo personal sepan conducirse en la vida, interioricen y además cubran sus expectativas de trabajar y ser instrumentos positivos en la relación del equipo médico-paciente, que ya no es médico-paciente, sino el equipo, es todo un equipo que tiene que ver esto. Miren, tenemos aquí dos grandes personajes que hizo el favor de invitar a una integrante del Comité de Hospitalidad de Bioética, que es la doctora Marta Cecilia Osorio, y bueno, es una gran persona que tiene una universidad, es la directora de esta universidad. Y tenemos primero la intervención, en el mismo orden lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Miren, va a hablarnos la tanatóloga Guillermina Soto primero, la primera intervención. Alvarado, profesora en educación preescolar, licenciada en educación básica, especialización en equidad de género, maestra en ciencias de la comunicación y TV educativa, diplomado en teontología humanista y sistémica, además diplomado en psicología sistémica. Y además, en segundo lugar, estará también nuestra ponente extraordinaria, psicóloga Soledad Estrella Martínez, psicóloga clínica por la UAS, maestra en intervención psicológica de familia y pareja en el Centro de Estudios de Crecimiento Humanista, y con diplomado en perito psicológica, Colegio de Psicología de Aguascalientes, y entre varias estas personas altamente capacitadas para que nos hablen de este importante tema. Tienen el uso de la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en estar aquí, que se den la oportunidad de escucharnos. Vamos a trabajar ahora un tema muy importante, un tema sobre lo que es contención emocional y manejo del duelo en el familiar. Nosotros somos integrantes de un instituto particular, estamos situados en Ojo Caliente, Zacatecas. Nuestro instituto se llama CABE, Centro de Vida en Equilibrio. Ahí tenemos, somos varias compañeras que estamos trabajando en la salud mental. Aportamos nuestro granito de arena en nuestra comunidad. Y pues bueno, ahora nos toca venirnos para acá con ustedes gracias a la invitación de la maestra Ceci. Y pues esperemos que tengamos buenos resultados. En la primera ponencia que tuvimos, sí fue muy agradable la intervención, tanto de usted, del público, como de nosotros. Esperemos de igual manera que sea así. Bueno, pues para entrar en el tema, como introducción sabemos que el duelo es un proceso emocional. Es una reacción, no es solo un proceso emocional, sino también es una reacción humana ante la pérdida de la salud que puede llegar hasta la muerte. En este contexto,
donde ustedes trabajan, pues lo ven muy cotidiano, ¿verdad? El estar frente a las personas que tienen una pérdida de salud y pues muchas veces vemos las pérdidas de los seres queridos. En estos momentos la enfermera o el enfermero suelen ser la primera figura de apoyo, la presencia que puede dar calma, orientación y sostén en el proceso de duelo. Sabemos que esto no es fácil, el familiar llega con mucho miedo, al igual que el paciente, pues simplemente con confusión, con desesperación y también con otra emoción que es parte de la incertidumbre, de ese miedo de entrar a un hospital, porque sabemos el contexto, ¿verdad? Simplemente a veces no es la primera vez o ya somos recurrentes, entonces esta parte es muy importante. Ustedes son las primeras que dan la cara al recibirlo, al dar las noticias y así. Esta plática tiene como objetivo fortalecer la sensibilidad de cada una de ustedes en la contención emocional y manejo del duelo. Ustedes conocen lo que es el duelo y todo este proceso que se lleva a cabo, pero el cómo acompañarlos, el cómo sostener a la familia o al paciente, ahí es donde vamos a entrar para dar este conocimiento. El objetivo principal son dos, es reconocer el rol emocional de ustedes, de la enfermera, brindar herramientas de contención básicas y prácticas. Entonces entramos de lo que es el duelo en contexto hospitalario. Aquí nos marca que es un proceso natural y universal, no patológico. ¿Qué nos dice esta frase? Esta frase nos lleva a entender que el proceso de duelo no es una enfermedad, es un proceso natural y que todos en algún momento de nuestra vida lo vivimos, ya sea dentro del hospital o fuera del hospital, pero lo llevamos a cabo por todas las pérdidas que se nos van presentando en nuestras vidas. Las reacciones frecuentes, ustedes ya las conocen, nada más las vamos a mencionar así muy rápido, que serían el shock, la negación, el enojo, el llanto, la tristeza. Todas estas reacciones son parte del proceso, no son lineales, no están formadas para que llegue primero una y luego la otra, no, todas es un va y ven, es un cúmulo de estas emociones que son encontradas, que por eso a veces se nos dificulta identificarlas y no sabemos a veces lo que estamos sintiendo. En este contexto también es importante resaltar que no personalizar las reacciones del familiar. No personalizar las reacciones del familiar significa no tomarlo de manera personal. Todo lo que hace o reacciona el paciente y el familiar en su momento no es porque lo quiera hacer voluntariamente, es algo inconsciente que el mismo proceso lo hace reaccionar. Entonces no es contra la persona que le da la noticia, sino es contra lo que está viviendo. Y como les digo, como está en este estado de shock, pues realmente no sabe identificar y lo que hace es reaccionar. Pero no es contra la persona, es contra lo que se vive. También en este contexto es muy desafiante debido a la naturaleza crítica y emocionalmente cargada del entorno. Ustedes saben que el entrar en un hospital pues nos genera miedo, nos genera angustia, nos genera incertidumbre, nos genera hasta a veces nos sentimos como prohibidos porque no sabemos cómo se maneja toda esta situación, toda esta vida del hospital. Y hasta al hablar a veces, el pedir, el saber que tiene mi paciente a veces nos limita esta parte porque estamos en un medio desconocido, tanto para el paciente como para el familiar. Las características de este duelo, en este contexto, pues todos sabemos que hay muertes súbitas, hay muertes inesperadas. También es un entorno desconocido del que ya hablábamos hace ratito, falta de control, el miedo, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar,
me genera una falta de control, que también eso me motiva a hacer reacciones inadecuadas para con ustedes, y también ustedes muchas veces por estas reacciones se pierde el control y hay un shock, ¿verdad? Entonces, también el paciente y el familiar se sienten con un apoyo limitado, porque decimos, ustedes no los conocen, a veces no conocen su historia, pues son a veces que van llegando por primera vez y no conocen esta parte de la historia, ni como personas ni a su historia. Entonces esa dinámica de no conocernos, de sentirnos desconocidos, nos hace sentir ese apoyo limitado. El duelo crónico, pues ustedes saben que también hay pacientes muy recurrentes y que en estos momentos pues ya su duelo es crónico, es llegar nuevamente al hospital, tener la hospitalización, vivir todo el proceso que se hace, el procedimiento, y bueno, si hay un buen resultado, sobre todo que tiene la oportunidad de seguir viviendo, pues se retirará del hospital, y si no, pues vendrá esto que llamábamos la muerte súbita, ¿verdad? O también esperada, porque puede suceder. Aquí esto es una plática muy rápida, muy contundente, muy específica, porque lo más importante es manejar la contención emocional, ¿sí? Entonces, hasta estos momentos, ¿cómo se sienten ahorita? A ver, ¿quién quiere participar? Anímense. Somos poquitos. ¿Cómo en qué aspecto de sentirse? El sentirse así, como ahorita con lo que poquito que han escuchado y con lo que han llevado toda la mañana de trabajo, o están entrando a trabajar, están saliendo de trabajar, entonces, ¿cómo se sienten? ¿Cansados? ¿Es normal? ¿Se vale? Porque pues fue una jornada laboral. ¿Cómo más? Bueno, entonces para estar un poquito más presentes, vamos a hacer una dinámica. Los voy a invitar a que cierren sus ojos, por favor. ¿Sí? Cierran sus ojos, hacen una inhalación profunda, exhalan el aire, una vez más, inhalamos y exhalamos. La última, inhalamos y exhalamos. Sin abrir sus ojos, traigan a su mente todo ese estrés de la jornada laboral y también lo que vivieron antes de llegar a la jornada laboral. El estar en casa, prepararse para salir temprano, el desayuno, si son mamás, pues la escuela, los niños, todo eso que es cotidiano. Traigan a su mente todas esas cuestiones que estuvieron viviendo desde que se levantaron hasta estos momentos. Pónganlos enfrente de ustedes. Con sus manos, imaginen hacerlo como una bolita, como meterlos en un costalito y ponerlos a un lado de ustedes. Todo eso, todas esas sensaciones, emociones, sentimientos, acciones, actitudes que nos generan toda la mañana y que a lo mejor nos están generando ese cansancio. Lo dejamos a un ladito y volvemos a respirar. Inhalamos y exhalamos. Nos vamos a dar el permiso de estar aquí y ahora, en este momento presente. Inhalamos y exhalamos. La última vez. Inhalamos y exhalamos. Cuando estén listos, pueden abrir sus ojos.
¿Qué dejaron a un lado? Pues el estrés del trabajo. El estrés del trabajo. ¿Qué más? El cansancio. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, el cansancio. El liberarnos un poquito de este cansancio, de este estrés de trabajo, nos ayuda, nos permite a estar aquí en el ahora, estar presentes. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar este tema que es muy importante, la contención emocional. La contención emocional lo vamos a trabajar con esta dinámica. Primero vamos a responder estas preguntas de forma individual y quien guste participar. La primera sería: ¿identificas qué es contener emocionalmente? ¿Quién gusta participar? No sé si es como, bueno, yo lo asocio más que contener, acompañar a alguien cuando le está pasando mal, cuando está teniendo algún bajón emocional o alguna situación que no le permite estar completamente bien. Porque como que la palabra contener me parece así como, a ver, no, espérate, no lo sientas. No sé, yo lo asocio. Ok, muy bien. Allá, ¿quién gusta participar? Ok, exacto. ¿Identifica si tú tienes un buen manejo de emociones? ¿Se identifican? ¿Se sienten que tienen un buen manejo? Esto es importante porque de aquí parte precisamente el cómo voy a apoyar a los demás. Si yo tengo un buen manejo de emociones y conozco mis emociones y las identifico y les pongo nombre, podré dar ese apoyo a los demás, ¿sí? Entonces, hasta aquí me queda mi participación. Sigue la compañera Estrella, que los va a invitar a reflexionar en lo siguiente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, sí se les notó con ese entusiasmo. Como vamos a trabajar emociones, se nota que las van a expresar ahorita conmigo. Ok, chicos, antes de avanzar, ¿ubicamos nuestras emociones primarias y nuestras emociones secundarias? Eso, muy buena pregunta. Ok, primero emociones primarias. ¿Han visto la película Intensamente? A ver, díganme una de ellas. ¿Cómo? Alegría, esa es una. ¿Ok? ¿Otra? Ira. Tristeza, alegría, ¿y cuál? ¿Es ira o es enojo? Enojo. Ok. ¿Allá? Pues sí, son esas, ¿no? Es tristeza, alegría, enojo, pero falta una. La verdecita. ¿No? Desagrado. Sí, la que. Desagrado, sí. Desagrado, la que toda. Hasta anda caminando y así como que. ¿Sale? Ok, esas son nuestras emociones primarias. Y nuestras emociones secundarias, como aquí bien decía la compañera, la ira. Esa ya es una emoción secundaria. ¿Cuál sería una emoción secundaria de tristeza? Angustia. Angustia. ¿Cuál otra? ¿Se acuerdan? Ya es la segunda parte, ya les estoy ayudando. A ver. Decepción allí entraría más como un término, sí, pero entra ahorita, te digo, porque es secundaria. ¿Alguna otra? ¿Miedo? Puede ser miedo. Acuérdate que el miedo nos va a ayudar para todo, y desde niñitos tenemos el miedo. Las emociones secundarias tienen que ver cuando ya ponemos un proceso
o un proceso cognitivo, ya lo hicimos en procesos básicos. O sea, ya le pusimos algo. A mí me va a dar vergüenza pararme aquí enfrente porque a lo mejor el compañero que está atrás va a decir que estoy diciendo algo mal, entonces mejor me voy a bajar y mejor no me subo. Ese sería un proceso, ¿no? Porque yo ya estoy generando y entonces estoy dando una emoción. Me voy a hacer hasta más chiquita de lo que estoy y me voy a retirar. ¿Vale? Por eso quería que identificaran cuáles son sus emociones primarias y nuestras emociones secundarias, porque al hablar de contención emocional, la contención emocional precisamente es la capacidad de sostener, acompañar, como bien lo mencionaban ahorita, o regular a las personas que están viviendo una emoción intensa, como miedo, enojo, angustia, dolor, pero sobre todo en este proceso, en este acompañamiento que vamos a realizar, no debemos ni juzgarlas, ni minimizarlas, y sin intentar cambiar lo que sienten, sino ayudándole a transmitir que esa emoción de forma más segura y regulada. O sea, decir, válido que estén cansadas, claro, tuvieron un trabajo y dentro de su trabajo, aparte físico, fue emocional, porque no sé qué pacientes verían el día de hoy. Entonces, eso ya les lleva dos cargas, ¿sale? En este proceso de acompañamiento emocional es importante tener un acto de presencia y con calma y sobre todo empatía. ¿Cómo trabajamos nosotros la empatía? ¿Sí traemos buena empatía el día de hoy? ¿Sí? Eso es todo. Bueno, ahorita vamos a trabajar nuestra empatía. Dice aquí, para trabajar la contención emocional, hice dos tablitas como de cosas básicas de lo que sí y de lo que no. Y ya nos vamos identificando de qué lado estamos, ¿vale? En la primera, ¿me ayudan, chicas? Presencia calmada. ¿Cómo harías una presencia calmada para ayudar a un paciente que está en una situación delicada o tal vez un familiar? ¿Qué le dirías? ¿O cómo actuarías? Ok, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Susi, gracias Susi. Es que luego se me olvida, entonces, para poderme dirigir con ustedes, ¿sale? La segunda. Validación emocional. ¿Cómo podría yo validar la emoción de alguien? Pues, por ejemplo, si esa persona está triste, no minimizar que está triste y no, a pesar de la emoción que está triste y acompañar cómo se siente. No cambiar de que hay, pues quédate feliz, ¿no? Porque estás triste y como, pues sí, validar que se está sintiendo, no sé cómo, no ignorar que se está sintiendo triste, darle importancia a su tristeza, porque se está sintiendo triste. Efectivamente. Ahorita hacías una expresión como, ¿cómo le digo? Sí sé hacerlo, pero ¿cómo se lo explico? Y a veces eso es lo difícil. Sabemos, ya sea técnicamente o coloquialmente, lo que el paciente pueda ocupar o creemos que le puede ayudar, pero no sabemos transmitirlo. Y en ocasiones se nos dificulta. Hay quienes tienen facilidad de palabra y habemos quienes no tenemos, pero sin nada de facilidad. Y entonces hay una manera simple de poder apoyar, que es la que sigue, que tener un lenguaje simple y respetuoso. El simple hecho de estar ahí, tal vez no encuentro la palabra adecuada, pero decirle, si ocupas, así como le decía ahorita a Susi, aquí estoy, si ocupas algo, me llamas. O si gustas, me puedo quedar aquí contigo un segundo. Claro, en medida de que su trabajo pues se los permita, porque a veces los traen más isotéricos al trote, ¿verdad? No, a ustedes hay veces que no se los permiten, pero el hecho en medida de que puedan, ¿sí? La respiración regulada y el tono suave. Si yo llego hablando fuerte, ¿cómo se va a sentir esa persona? ¿Mande? A ver.
¿Sí? Pues igual no se sienten atacados, sienten que uno anda o se cierran, no hablan porque tienen miedo de que les vayan a contestar mal o algo. Y a veces ese es nuestro tono de voz. Y no es que andemos de malas, pero pues a veces tenemos un tono de voz más elevado o más grave, ¿sale? Y las características que no deberíamos de utilizar vienen siendo minimizar o dar consejos rápidos, como acá decía la compañera, ¿no? De hacerlo pequeño, forzar a calmar o evitar el llanto. Sí, el decir, no llore, ¿para qué llora? Mire, ahorita se recupera. Y si no se recupera, pues ya no. A veces es difícil para ustedes hacerlo, vivirlo. ¿Qué se les dificulta más? Digo, porque ustedes están en estas situaciones críticas y en ese momento difícil de poder, ¿cómo separar la parte personal de la parte laboral? ¿Cómo lo regulan? ¿Cómo lo hacen? Es que hay veces que los pacientes más que, bueno, su tristeza la externan con enojo o reclamándote cosas a ti como si de verdad, o sea, pues si tú no hubieras hecho nada. Y a veces te minimizan o te dicen groserías o lo que tú quieras, pero también hay que tener empatía por el paciente y por la situación que está viviendo y no tomarlo personal. Pero luego a veces sí es difícil porque pues no está fácil estar aguantando todo lo que Ahorita yo les decía, tenemos emociones primarias y nosotros nacemos con ellas. Desde que nacemos va a haber alegría, va a haber tristeza, va a haber enojo y efectivamente, por más que quieras decir, permítame, mire las condiciones en las que llegó el paciente o la situación que se presentó durante el proceso, no sé, dependiendo de la característica del paciente, por más que quieran explicárselos, va a llegar el momento en que el paciente o el familiar, más bien el familiar no lo va a entender y ustedes pues tienen una emoción primaria que no la van a poder quitar. Sí se puede regular, pero no se va a poder quitar. Y la manera de regularla es respiro, le digo permítame un segundo si yo siento que ya me estoy elevando de tono, camino y en menos de 5 minutos ya bajo y regreso y continúo. Y eso también le va a dar pauta a que el familiar baje su emoción, ¿sale? Y la parte espiritual, yo les comentaba ahorita, no todas las personas lo aceptan, no todas las personas lo utilizan y aquí en esta parte sí es muy delicada, siempre hay que pedir permiso porque no sabemos desde qué parte está, porque si está desde el enojo o desde la ira, ya más enojadito, pues la parte espiritual nos va a decir que no, o simplemente va a decir Dios me castigó, esto fue un castigo, ¿sale? Y pues no, tampoco no es. Respuestas que invalidan, siempre queda una respuesta más adecuada, ninguna respuesta es buena, pero tampoco ninguna respuesta es mala, porque dependerá del momento en el que estamos, ¿vale? ¿Qué ven en las dos imágenes? Me gustaría, por eso me acerqué. ¿Qué ven en esas dos imágenes? A ver, una compañera que da confianza con el paciente y la otra que ni siquiera se le arrima. Qué lineal, ¿verdad? A ver, ¿tú qué ves? Hay mucho que ver ahí, ¿eh? Por eso se las voy a pasar. Observen las dos imágenes. En la imagen de la enfermera del informe azul, veo que está teniendo buena comunicación con su paciente. Bueno, hay un diálogo entre ellos, pues eso hace que el paciente esté en confianza con ella. Y así puede también, pues, el permitirle todas sus inquietudes que él tenga. Y acá la compañera de blanco, la jefa,
pues está con una cara muy seria, y está muy apartada, lo cual pues no está teniendo comunicación con nadie. Ok. A ver, acá ya les dio risa. Todavía van a poder sacar todavía dos cositas más en esa imagen. Pues en la primera imagen, se nota que la enfermera como que tiene esa cercanía con el paciente y puede mostrar pues como empatía a lo que siente el paciente. Y en la otra imagen, pues como que la enfermera como pues no sé, está como más ¿Rígida? sí, pues sí, como Más tensa. tensa. ¿Sale? Ok. A ver, corte. Bueno, en la imagen, pues se ve como el primer punto, que era la presencia de calma. Entonces al paciente le está transmitiendo ese calma y porque ella se ve que está alegre, sonriendo y a pesar de que el paciente pues está en cama, no sabemos si el diagnóstico que tenga, pero él se ve sonriendo. Entonces eso le transmite pues seguridad, calma y pues a veces uno sale como, se libera un poquito de ese estrés porque se siente en un ambiente confortable. Y en la otra, pues si la enfermera está tensa y todo, pues el paciente se va a sentir todavía más vulnerable, más como si no le prestaran atención y pues hasta se enojan, se tensan más ellos todavía. Gracias. Efectivamente, en la primera está como, hay un contacto visual directamente entre el paciente y la enfermera, o puede ser el médico también. Hay hasta cierto punto un contacto físico por la postura de Jesús, pudiéramos decir, pero sobre todo el Señor, independientemente, como decías tú, del diagnóstico, está atento. Entonces quiere decir que hay un lenguaje adecuado, regulado, una respiración suave, y le está dando sobre todo esa confianza y seguridad. Y acá mi compañera de al lado, pues yo la verdad tampoco me arrimaría ni a preguntarle a qué hora son, la verdad, porque con esa expresión dices tú, busco a alguien más, con permiso, ¿verdad? Ahí ya se nos, esperen, que ya se nos... Ya nos anda fallando un poquito. Hasta ahorita, ¿les va quedando claro? ¿Alguna duda? Ajá, todo clarito. Gracias. Gracias, Jimmy. Hay herramientas prácticas. Utilizar frases útiles para validarla. Anclaje corporal y de respiración, límites amorosos y manejo de las familias en crisis. ¿Qué tanto utilizan los límites amorosos? Hay que preguntarles ellas. Eso no fue nada amoroso. ¿Cómo? A ver, doctora. O sea, ¿cómo los límites amorosos con los pacientes? ¿Cómo sería un límite amoroso que tú pudieras tener hacia un paciente? Bueno, trato de ser respetuosa, de hablarles por su nombre, pero no de decirles como sobrenombre. Bueno, que me había tocado en prácticas, así que llegaban algunos doctores y le dicen, a ver mamacita, vente por acá, a ver, y no sé, eso se me hacía como extraño que les hablaran con esos sobrenombres. A veces hay unos sobrenombres que se entienden más, por ejemplo, cuando le dicen madres a las señoras ya más de edad. Pero, pues sí, el hecho de no agarrar tanta confianza, de empezar como a meterme más en lo personal, de empezar a incluso a chismear o así, no sé, siento que eso ya rompe como la barrera de como profesional médico paciente. Ok, pero imagínate, gracias doctora,
Dices, para mí un límite amoroso es hablarlo con respeto y hablarle por su nombre. O sea, Eso es un límite, porque tú desde allí le estás dando un lugar. Cuando hablamos de un límite amoroso es eso, yo le doy un lugar a la persona, no lo veo como un objeto, sino como un sujeto. Y eso es un límite. O sea, cada quien va a tener uno. Por eso yo les preguntaba, ¿cómo eran sus límites amorosos? Para el autor es eso, yo darle su nombre, darle un lugar. Para mí eso ya es darle una atención de calidad, de respeto, de confianza, donde el médico se pueda abrir conmigo, pero hasta un cierto punto. Es eso, porque todos dicen, a ver, sí, mamacita, véngase mi hija, a ver cómo está la madrecita, y tú dices, pues, conmigo no embona, porque mi formación o mi forma de ver no me ayuda, no estoy de acuerdo, pero respeto a quien lo hace, ¿sale? Esos son los límites amorosos, reconocernos desde donde yo hablo, desde donde yo estoy y desde yo como lo veo. No es una receta que nos pueda funcionar para todos. Si supongamos que hoy, pues si tuvieron frío hoy, sí, pero el doctor que trae su bufanda, médico, el doctor anda con su filipina bien fresco, y yo volteo y lo veo y digo, no tiene frío, yo sí. Las compañeras sí. Aunque estamos en el mismo lugar, bajo las mismas circunstancias, no estamos viéndolo desde la misma postura. A lo mejor si yo soy muy friolenta, pues voy a seguir trayendo frío, los pies los sigo trayendo helados, no se me han calentado todo el día, ¿sale? Entonces es eso, conocerme yo desde dónde puedo hablar, cómo me puedo dirigir, cómo puedo tener ese contacto, cómo puedo apoyar, ¿sí? Decir, no me interesa, pero si no, sin tampoco estar sobre el paciente, ¿sale? ¿Me ayudas, Silvia? Sí. Gracias. Ahorita tengo 5 frases y si tenemos personas que nos puedan ayudar a leer cada una de las frases, pero sobre todo a leerlas, cómo se apropiarían de esa frase. Si se fijan, las frases están hacia el paciente o hacia otra persona, pero ¿cómo lo harían para ustedes? ¿Cómo se apropiarían de esa frase? ¿Quién quiere empezar? ¿Mande? A ver, se los paso y ya me dicen. La empatía no es cargar lo que el otro siente, es comprender desde un lugar de la compasión. ¿Cómo te apropiarías de ello? ¿Cómo sería la empatía para ti? Poniendo en el lugar de la otra persona o de la persona que está ahí. La contención emocional empieza cuando dejo de reaccionar y comienzo a comprender. Pues yo ahí sería como que si algo, por decir, si está un paciente quejumbroso, yo llego y digo, ay, fulanito de tal se está que sí. En lugar de decir eso, pues empiezo a comprender el por qué, empiezo a visualizar el por qué se está quejando. O sea, en vez de hacer eso, de yo reaccionar de esa manera, pues le pregunto si no sé si está pasando algo con él, ¿no? Sí. A ver, ya estás todos cerrando los ojos, como que ya me tocó. Cada reacción de un familiar es un intento de sostenerse en medio del caos. Pues, por ejemplo, si los familiares están como que muy tensos o sobre uno, pues es como una oportunidad para nosotros como de sobrellevar la situación de una buena manera y no desquitarnos ni con ellos mismos ni con los demás.
Como que buscar una calma con nosotros. Cada gesto de calma es una caricia para quien está desbordado. Es como, bueno, yo lo entiendo como la primera imagen. La primera pues sería sonriente, sería calmada. Entonces eso hacía como acompañaba lo que el paciente y hacía que el paciente también le transmitiera eso, calma. ¿Me ayuda con la A ver, ¿no? Gracias. Dice, no personalizar me permite ver el dolor detrás de la reacción. No sé si se refieren a que no nos tomemos personal la reacción del paciente. Bueno, yo me acuerdo mucho de una vez me llegó a la consulta un paciente que traía una infección de vías urinarias, que era un hombre. Y llegó con una actitud demasiado desafiante y demasiado quejumbrosa. Y en cuanto lo vi, honestamente sí llegué como que a decir, no sé si le voy a decir si me toca cierta fibra, ¿no? Pero me di cuenta que no, o sea, él actuaba así precisamente por la enfermedad. La infección de vías urinarias en hombres suele ser más complicada que en mujeres. De hecho, es considerada también pues una infección complicada así de lleno. Entonces, ese paciente, pues sí, lo que traía era malestar, era la fiebre, la incapacidad de poder orinar bien. Entonces, yo cuando lo vi que realmente no era él, sino era más bien como su enfermedad hablando. Entonces fue como de, no me voy a tomar personal sus comentarios, es solamente el cuerpo reaccionando. Ya después, cuando estuvo mejor y lo pude ver como que después, ya era otra persona completamente. Yo creo que si en una de esas hubiera yo también reaccionado, no me dijo de tal cosa, pues ahora yo también no me voy a dejar, pues hubiera sido contraproducente tanto para mí como profesional como para el paciente, decir, no, llego aquí y me están maltratando. Entonces... A ver, doctora, ¿tú quieres aportar algo? No. Lo pensaste, doctora. Bueno, ahorita te va a tocar. Efectivamente, si se fijan, mucho al hablar de empatía y de trabajo de contención emocional es desde nosotros. Ahorita aquí la compañera, si me lo permiten, con todo respeto, hacer una aportación de lo que ustedes dijeron, es esto. Tengo que ponerme en el lugar del otro. Y lo dice, llega alguien cojumbroso y en vez de yo ir a decir y quejarme y repetiste, corregiste la palabra, nos convertimos en ocasiones en lo mismo, en hacer ese cambio, porque en automático es el estímulo que recibimos y respondemos. Pero cuando dijiste, no, es esto, efectivamente, en ocasiones no estamos expuestos a eso. Es el contacto, la empatía, el saber cómo podemos estar antes de estar con la otra persona que va a estar a nuestro cargo o que va con nuestra supervisión, cómo estoy conmigo mismo, porque eso va a reaccionar desde nosotros. A lo mejor si el doc dice en ese momento, llega y yo lo veo así, y el doc ya tenía como 10 pacientes por delante, ya el doc ya decía, no he desayunado, tengo hambre. Las necesidades básicas también nos alteran, también nos molestan, así como el paciente, por causa de su enfermedad o los síntomas que aparezcan, puede estar en un estado emocional no adecuado, también nosotros. Por eso es siempre importante voltear hacia nosotros. Ya tomé agua, ya fui al baño, ya comí, cómo me levanté hoy, volteé y me vi al espejo y dije, wow, qué guapa amanecí o qué guapo amanecí el día de hoy, me llevé una fruta, me dediqué un tiempo para mí. Creo que desde ahí, ¿cuánto tiempo me dedico a mí misma que puedo voltear y dedicar a las demás personas? Por eso yo ahorita les decía, la parte amorosa, la amorosa pero desde ustedes, para poder trabajar más. Porque las demandas, el sobrecargo, la carga de trabajo, los pacientes, más si les toca estar en las áreas de urgencias, pues no, ahí no hay mucho que puedan respirar, ¿verdad? En ocasiones ni chance les dan de ir al baño, la verdad, porque llega mucha la demanda. Entonces son factores externos, pero que no olviden que lo más principal es ustedes. Si ustedes trabajan para ustedes, van a poder dar una mejor calidad de trabajo para el personal. ¿Sí? Creo que ya existe la dinámica, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda, chicos, antes de yo retirarme? ¿No?
pues de mi parte agradecerles que hayan estado participativos. ¿Ya se sienten más relajados? ¿Ya con ganas de irnos? ¿Ya tienen hambre? Ya también, ay, no es cierto. Ahorita nada más vamos a hacer una dinámica, si alcanzamos el tiempo. Ok, pues nada más agradecerles. Le paso el micrófono al doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Esta actitud que tienen ahorita es diferente a la que tuvieron cuando llegaron aquí. Muchas veces se recuerda a un hospital por la atención de las personas, del intendente, pero sobre todo la enfermera, del médico, que es la cara humanista, humana de un trato digno. Así es que llévense estos elementos en estas excelentes pláticas que hemos tenido, y que más que todo sea un cambio, un viraje, una inflexión de la actitud para entender que lo que tenemos enfrente tiene personalidad, tiene dignidad, y que seguramente esto es lo que éticamente podemos ser en un ámbito hospitalario. Muchísimas gracias por su asistencia y estaremos en contacto más adelante. Que tengan un excelente día. Gracias.